La Parada Virtual, episodio 9. Bienvenidos a La Parada Virtual, un podcast que trata temas de actualidad, temas legales, ciberseguridad y delitos cibernéticos. En esta entrega les acompañan Laisa Méndez y José Antonio Rodríguez. Y como invitadas contamos con Laureni Santana, abogada y criminalista dominicana de la firma de abogados Straliti, y Raquel Sosa Bretón, abogada y autora del blog Raquel Raconte. Hola Laisa, ¿cómo estás? Hola, saludo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de regreso en esta entrega, ya que en la pasada te dejé ahí sola para que hablaras sobre el grooming y la pandemia. Sí, así mismo es. Estamos aquí mirando los temas más de actualidad y ya la pasada semana pues hicimos algo más relativo a lo que es el grooming en pandemia. Y hoy entonces tenemos un tema de actualidad aquí en República Dominicana y que afecta también a muchos otros países, como es el matrimonio infantil. Claro, esto es un tema que ahora mismo está en la palestra pública, principalmente de los dominicanos, porque de hecho hay casos que han pasado en los últimos tiempos que han pues generado cierto impacto. Y muy fuerte, situaciones que han marcado incluso personas, tanto actualmente como en otros tiempos, que prácticamente se puede decir que las han matado en vida, porque aunque aún viven, pero ya están en una situación que es deplorable. Pero ¿cómo podemos definir el matrimonio infantil? Bueno, pues según UNICEF, el matrimonio infantil se entiende como cualquier unión formal, legal o informal, unión temprana, en la que una persona menor de 18 años convive en una relación de pareja con otra persona que puede o no ser mayor de edad. Y esta es una práctica muy nociva, muy dañina, porque mayormente sucede mucho en las personas que tienen una condición de vulnerabilidad y afecta mucho a las niñas y las adolescentes, porque cuando esto sucede, entonces se están limitando sus oportunidades de desarrollo, se exponen a la violencia, al abuso sexual y también al embarazo precoz. En este caso, como tenemos dos invitadas de lujo que ya van a tocar este tema, vamos a iniciar escuchando cuál es la situación del matrimonio infantil en la República Dominicana. Y para esto vamos a escuchar lo que nos dice Laurenis Santana al respecto. Quiero agradecerles a todo el equipo de la Parada Virtual por permitirme una vez más compartir con ustedes en este espacio de debate y formación. Inicio con la máxima legal que indica: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Y es aquí donde quiero crear conciencia entre los dominicanos y extranjeros que les escuchan de que la República Dominicana nunca ha querido consentir el matrimonio en menores. Ahora bien, sí lo considero una fuga legal y una despreocupación nacional por parte del gobierno y el Congreso, quienes se supone que son los responsables de regular el comportamiento de sus ciudadanos, y por eso se les llama legisladores. Ahora, como nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, es por ello que el matrimonio o la unión informal entre un mayor y un menor se continúa haciendo. El Código Civil Dominicano consiente el matrimonio a niños a partir de 16 años y las niñas a partir de los 15, con la autorización de un juez. Pero es bueno establecer que este código data del 1884, es decir, tiene más de un siglo sin reformar en su totalidad, con un sinnúmero de irregularidades que debido al tiempo ya no se aplican a la actualidad, no solamente del matrimonio infantil. Y es por ello que desde antes del 2013 el Congreso Nacional ha estado conociendo la modificación al Código Civil y ya habían incluido la necesidad de aumentar la edad para contraer matrimonio a los 18 años. No es un tema nuevo ni es un tema desconocido.
Lo que sí debieron haber hecho fue regularlo con una ley alterna mientras deciden aprobar el código, que se ha tomado demasiado tiempo. Y en pleno siglo XXI sabemos que el matrimonio infantil jamás será un acto voluntario de los adolescentes, ya que son seres sugestionables según quien los guíe o los represente. El Código del Menor tipifica como abuso sexual las relaciones con personas menores de edad en las que haya una diferencia de 5 años o más, en el artículo 396, literal C. Pero los padres o vecinos, si no denuncian el suceso, es imposible que el Ministerio Público ejerza una investigación en contra del adulto para procesarlo adecuadamente. Es por ello que invito, sin importar si eres familiar o no, a que coloques una denuncia para que el Estado pueda accionar contra este tipo de situaciones. Y por último, y lo más reciente, es la Resolución 74-2020, que autoriza la expedición de cédulas de identidad a todas las personas menores de edad a partir de los 12 años cumplidos, y excepcionalmente a niñas menores de 12 en estado de gestación o madres menores, a los fines de que el nacimiento de los hijos e hijas de estas puedan ser debidamente inscritas en el registro civil. La gente se ha encontrado esta situación fuera de lo normal con esta nueva resolución. Sin embargo, ya estaba contemplada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral 1519 de febrero del año pasado en el artículo 70. Fíjate lo que dice Laurenis. Estamos hablando de un Código Civil de 1884. En primer lugar, ya con una ley del menor, que aunque es más actual, ya hemos hablado en otra ocasión aquí que tiene temas ahí que ya están, vamos a decir, fuera de lugar, que hay situaciones que no se están tomando en cuenta ahí. Ya hay una contradicción entre el Código del Menor y el Código Civil. Y sabemos que desde 1884 hasta aquí es mucho lo que han cambiado las cosas como para que sigamos siendo regidos por dicho código. Es que las cosas salen como de lo normal, porque no es posible que un código de tanto tiempo, una ley del 2003, no se actualice, en donde cada día las cosas van evolucionando y existen nuevos delitos, nuevas modalidades de violencia, porque en realidad el matrimonio infantil es una modalidad de violencia, porque cuando tú haces que una niña pues quizás se case con una persona con esto del matrimonio infantil, pues eso es una causa también ya de violencia. Claro, por eso tenemos tantas situaciones aquí, porque no solo es el matrimonio que se da por lo legal, también está esa unión informal, esa unión que llaman que fulana se fue con fulano, se juntó con fulano, que de eso tenemos muchos casos en el país. Pero también vamos a escuchar qué nos dice Raquel Sosa Bretón al respecto. Hasta el 2017, la República Dominicana se disputaba con Nicaragua como país en la región con mayores casos de matrimonio y uniones registrados en menores de edad. Pero lamentablemente en una publicación que hubo en el periódico El Día en este año vimos que ya República Dominicana se quedó sola, es decir, ocupa el primer lugar solo, sin Nicaragua, liderando en esta situación, y eso no es nada alentador, puesto que, como yo decía, en vez de mejorar, lo que hemos visto es que en nuestro caso ha habido un incremento. Y para tener una idea un poquito más edificada, según una encuesta en el 2014 por parte de ENHOGAR, creo que por sus siglas es Encuesta Nacional de Hogares Propósitos Múltiples, salió a relucir que 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años estaba actualmente casada o unida. E imaginemos, si esto fue en el 2014, para el 2020, ¿por dónde andarán rondando esas cifras? Y algo que yo considero que ha repercutido es que hay un aspecto cultural que no podemos dejar de ver. Porque si vamos y empezamos a preguntar a qué edad se casaron tus abuelos, por ejemplo, vamos a ver que en la mayoría de los casos
fueron a los 15, a los 16 años, es decir, siendo menores, pero eso se supone que debió ser un problema del pasado, no algo que se repitiera, ni mucho menos que se pasara de generación en generación. Es decir, ya en estos tiempos no es justificable que se sigan presentándose porque mi abuela se casó, mi mamá se casó, yo también debo casarme a temprana edad. Y más que nada debemos dejar de presionar a nuestras jóvenes de que formen una familia antes de sus estudios. No, por favor. Que incluso vemos que el esquema es estudio, termina el bachillerato y de una vez pensando en familia. No, ya tenemos que pensar en el nivel superior y dejar atrás esa presión social que nosotros mismos, sin darnos cuenta, alentamos. Entonces, yo considero que eso por simplemente tener una idea de cómo estamos como país y por qué se hace tan necesario intervenir y lograr la oportuna erradicación de este mal. Tú sabes que hay unos puntos que resalta Raquel, que son el tema de que están las jóvenes programadas para terminar el bachillerato y casarse de una vez. Y eso es en los casos en los que terminan el bachillerato, porque hay muchas que interrumpen los estudios y se van antes de terminar. Y eso es un elemento de los que nos ha afectado. Y el otro es el tema de que, porque su abuela se casó a los 12, porque su mamá se casó a los 14, entonces también la hija entiende que debe casarse a una edad similar. Sabes que todo esto también se involucra un poco en la República Dominicana con esta presión social, que en cierto sentido, como dice Raquel, es, pues tú te graduaste o terminaste cuando logran graduarse y tienes que casarte y tener un hijo, pero ya. Y eso es una de las cosas que ciertamente han llevado a la República Dominicana a todo lo de esto del matrimonio a temprana edad. Y hay unas creencias ahí que han estado arraigadas en nosotros, que ya no debieran ser. Son cosas del pasado, que nosotros ahora mismo tenemos más acceso a la información, a la educación, con esto mismo de los avances del Internet, que no debiéramos estar pensando igual en ese sentido. Cada persona, es como estamos hablando, la evolución de la ley, la evolución de las personas, y no porque tu abuela o tu madre se haya casado a temprana edad, pues tú también tienes que hacerlo. Entonces, eso es un poco de control que hay que tener, pero la sociedad misma te limita a que tú puedas seguir realizándote porque ya te quieren casar desde que terminas la universidad o el bachillerato. Eso es así en República Dominicana. Y eso veremos más adelante, que no solo cuando terminas, a veces es la decisión de la jovencita que se enamora y se va, y hay otras ocasiones en las que comete un error y entonces la obligan a irse. Pero vamos a escuchar qué nos dicen Raquel y Laurenis sobre las causas del matrimonio infantil. Para mí, siempre serán responsables, en primer lugar, los padres. Es por ello que son los tutores de los menores, para guiarlos, protegerlos y educarlos. Los menores no son capaces de brindar consentimiento alguno, y es aquí donde el matrimonio debe ser nulo. Y si cualquier contrato con vicio del consentimiento es nulo, ¿por qué el matrimonio infantil no? Otro de los factores es pertenecer a una familia disfuncional, donde no estén ambos padres o haya violencia entre los padres, que luego también se refleja en el hijo y entiende que irse de la casa con otro adulto es un ticket a la libertad. También la falta de educación sexual en las escuelas y hogares por tabúes sociales y religiosos es otro factor, ya que enseñar la importancia de cuidar tu cuerpo y los métodos anticonceptivos e incluso promover la espera a la adultez para iniciar sexualmente de manera responsable podría cambiar todo el panorama. En consecuencia a esto, cuando las niñas ya quedan embarazadas por esta falta de educación sexual, son expulsadas de sus hogares u obligadas a casarse con el padre sin mediar consecuencias. El querer también llegar a la edad adulta antes de cumplirlo incita a los menores a unirse o casarse antes para lograr su emancipación.
o como le llamamos popularmente, rebeldía. Y el más importante, salir de la pobreza, buscando métodos alternos para poder adquirir dinero fácil o una persona que tenga una posición económica estable y irse con esa persona. Uno de los sucesos más recientes fue el de la joven Yokairis, rociada con ácido del diablo por el padre de su hijo y su expareja. Ella se juntó con él cuando solo contaba con 14 años y él 28. Vivía con su padre, aún estando su madre viva, y quizás esta relación inestable de padres separados y entre otras situaciones la llevó a irse de la casa. Al cumplir 19, decide dejar su pareja e inician las amenazas y la fijación de este adulto con una menor que la considera de su propiedad. Quizás porque al ella ser menor de edad cuando se juntó con él, podía manipularla como quisiera y ya al alcanzar una madurez mental suficiente, decidió dejarlo y rebelarse con esta lamentable consecuencia en la que se encuentra actualmente luchando. Si en este caso algún familiar o vecino hubiese dado la voz de alerta, quizás esta situación se hubiese podido evitar. Es por ello que invito a denunciar estos actos, aun cuando tenemos como criterio que no podemos entrometernos en situaciones de pareja o familia ajena a la nuestra. Podríamos estar salvando una vida. Comenta Laurenis, en el caso de las causas, el hecho de que muchas familias ven en el matrimonio como un alivio a su situación económica. Y también está este tema como de ese honor, que yo no sé ni de dónde viene, que si a la muchachita ya tuvo relaciones con la pareja, entonces, quiera ella o no, ya se tiene que casar. Y desde ahí empiezan muchos de los problemas que ya conocemos que se dan a diario y terminan en tragedia. Asimismo es, José Antonio. De hecho, también comenta Laurenis de el hecho de tú también querer que tu hijo sea mayor antes de tiempo. O sea, eso pasa cuando una niña tú pues la llevas a la misma hipersexualización, pues esto va creando en ella grandeza de creerse también ser mujer. Sí. Y entonces, a partir de ahí, niñas, al fin, que quizás no han tenido la debida orientación en su hogar, entonces cometen una serie de errores que los padres no lo ven así, sino le dicen, no, tú hiciste eso, ahora atente a las consecuencias. Y entonces no la quieren ya tener en la casa, no la quieren recibir y después están lamentándose cuando la situación se pone difícil o pasa algo que ya no hay vuelta atrás. Pero escuchemos qué dice Raquel al respecto en la misma línea que tocó Laureni. Aunque supone una lamentable realidad, hay que reconocer algo positivo y es que finalmente lo estamos tratando de una manera más seria, por así decirlo. Tal vez ha influenciado mucho el mismo apogeo de las redes. Hemos visto cómo hay toda, por así decirlo, una campaña con miras a lograr su efectiva erradicación. Y es que hay situaciones del pasado que se supone que debieron quedar en el pasado, es decir, ciertos obstáculos que nosotros en pleno siglo XXI debimos haber superado en su totalidad, pero lamentablemente esta es, como catalogan numerosos organismos internacionales, una alarma silenciada que en los últimos 10 años, en vez de ver una mejoría, lo que se ha visto es que el problema persiste. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O mejor dicho, ¿qué no estamos haciendo que nuestras niñas y jóvenes, en vez de estar estudiando, se están casando? O sea, ¿qué deriva? O sea, realmente no nos hemos superado. ¿Por qué las mismas tienen que ver esto como una salida, como una forma de superarse? Cuando obviamente lo que consiguen es generar una circunscribirse a una circunstancia de marginalidad que deviene en una desigualdad de género. Y bueno, esto por ir empezando a señalar una de tantas consecuencias que lamentablemente esta problemática nos arroja. Pero yéndonos o viéndolo así a grosso modo, hay una clara violación a sus derechos. Y esto sobre todo en cuanto al libre desarrollo de su personalidad
y ese tan denominado interés superior del niño, a los cuales nosotros, si bien los estados están llamados a garantizar por parte, como una medida impuesta a nivel internacional, pero nosotros como adultos se supone que debemos velar porque nuestros niños y jóvenes se desarrollen en un ámbito sin coerción alguna. Y claramente con el matrimonio infantil y las uniones tempranas en menores de edad no estamos logrando eso, sobre todo sabiendo que esto deviene en violencia de género, en violencia sexual, en violencia psicológica, que ocasiona un daño en ellas, tanto a nivel emocional como físico. Hay que resaltar los numerosos casos de complicaciones de embarazo que se dan, que las mismas pueden padecer de enfermedades de transmisión sexual y que esas mismas complicaciones que yo señalaba pueden derivar en la misma muerte, que son algunas cosas que no vemos. A veces simplemente nos quedamos en que, bueno, deriva en una violencia de género, pero no, hay un sinnúmero de consecuencias que hay que tomar en cuenta y que al final lo que debemos decir es qué más nosotros estamos esperando para actuar, o sea, qué nosotros tenemos por qué nosotros nos debemos retrasar en tomar medidas, en ver resultados que se traduzcan en una significativa reducción, por no decir en la eventual eliminación de esta problemática. Si te das cuenta, tanto Laurenis como Raquel coinciden en el tema de la ilegalidad. O sea, los padres creen que pueden disponer de la vida de sus hijos. En este caso, empujan las niñas a matrimonio a edades tempranas, pero no toman en cuenta que cuando la están llevando a esta situación, la están empujando a lo que es la violencia de género, la violencia sexual y una serie de situaciones que se dan en esos matrimonios. Sí, y de hecho, Raquel mencionaba que no solo se puede quedar en una violencia, José Antonio, también puede esto llevar a lo que es la muerte. Porque dime, en un caso de que comience con violencia, que ya pues no se entiendan porque quizás la edad no permite la comprensión entre ambos o quizás fue un matrimonio que fue un poco forzado, pues ahí lo que entra ya la violencia, pero a otro nivel. Y ahí es que entonces luego no quejamos que hay muchas mujeres hoy en día que están muertas, pero es que esto puede ser también consecuencia de cada acción que se haga y se proyecte a las niñas, decimos niñas, pero también hay niños que se vaya a relacionar con lo que es el matrimonio infantil. Y mira que a veces no es solo que termine muerta, porque tú sabes, tú dices muerta, ya la mataron, la enterraron, pero hay otros casos en los que termina muerta en vida, como es el caso de la joven que le echaron ácido del diablo reciente, porque ella está viva, pero como quien dice, ya, ya la mataron. En la situación en que ella está, y como va a quedar desfigurada, prácticamente es como si no estuviera vida, no porque le estamos restando importancia, sino porque, oye, debe ser difícil una situación como esa. Claro, es una situación muy lamentable, sobre todo porque esa joven, es como tú dices, una muerta en vida, porque ya nada será igual. De acuerdo a lo que establece también UNICEF, dice que las causas del matrimonio infantil y las uniones tempranas se relacionan con la pobreza. Estas, pues en su gran mayoría, las niñas que se casan y sus familias, lo cual no tienen el entorno protector, pero sí quizás son personas pobres y buscan una mejoría, que era lo mismo que decía Laurenis. Así es, pero entonces se supone que cuando se casan van a pasar a estar protegidas por esa persona que pasa a ser su pareja y en muchas ocasiones no lo es. Quizás por un tema de inmadurez o por lo que sea, pero al final termina mal. También están las causas de las limitadas oportunidades de formación para el desarrollo y empoderamiento de las niñas y adolescentes. Es decir, si estas niñas tuvieran una formación, una orientación y también un proceso en el que las ayuden a empoderarse y a estar consciente de los riesgos que podría tener
un matrimonio a temprana edad, no se llegara a esa situación. Claro, es así. También lo que es una de las causas es la existencia de un marco legal para poner lo que es la práctica, y no diría yo la práctica, sino pues que no se den tanto estos casos de lo que es el matrimonio infantil, porque ya con una legislación, que era lo que hablábamos al principio, que es de tiempos muy antiguos y estamos en una modernidad, pues las cosas deben ir actualizándose y así pues tenemos leyes competentes para cada caso que sucede. Y también las normas sociales y la violencia de género que generan pautas culturales que favorecen su ocurrencia. ¿Por qué? Porque a menudo las niñas y las adolescentes se ven obligadas a involucrarse en este tipo de relaciones al no contar con un entorno protector a nivel familiar, social, institucional y legal. Entonces, escuchemos lo que nos dice Raquel sobre lo que podemos hacer contra el matrimonio infantil. Hay muchas cosas que se pueden hacer y el primer paso, como estamos viendo, es a nivel legislativo, que es logrando elevar a los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Y a esto se le agrega la coletilla de 18 años mínimos, pero sin excepción legal por el tema de las dispensas judiciales. Y esto es importante, pero como muchos señalan, no podemos quedarnos solamente en el ámbito legal, sino también que hay que empezar a pensar seriamente en diseñar políticas públicas que lejos de ser simplemente hicimos esto y logramos una considerable reducción, un considerable impacto en la sociedad que se tradujo en la disminución de los casos para X tiempo. Es decir, tenemos que verlo porque lamentablemente no podemos ver un resultado de la noche a la mañana, sino que tenemos que pensar de aquí en adelante hasta cierta fecha debemos lograr ver una significativa reducción. Entonces, claramente esto supondría una necesaria inversión, pero que debemos verlo como algo que se traducirá en un beneficio para todos, por lo que ya yo he indicado que nuestra esperanza reside en nuestras niñas, nuestras jóvenes. Y lo más importante, y tal como yo señalo en el artículo, es que todos podemos hacer la diferencia. Cada uno podemos educar, empezando en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, primos, familiares cercanos. Es decir, está al alcance de todos si queremos realmente ver un cambio materializado. Y yo creo que sobre todo esto, crear conciencia, sentirnos como parte de la solución. Y créanme que sí, que ya como hemos visto que ha habido un empoderamiento por parte de la sociedad, que entiende que sí, es momento de actuar, es momento de decir ya basta, de que nuestros niños se estén casando. Bueno, pues yo creo que sí podemos ver si en verdad nos los proponemos, si nos sentimos comprometidos, podemos ver una mejoría. Dos puntos importantes que toca Raquel es esa educación que debe comenzar en el hogar, esa orientación y también el empoderamiento de la sociedad, porque no importa que hayan miles y miles de leyes, regulaciones y demás, si la sociedad no se involucra, no se integra y empieza a vigilar esos casos que se dan en comunidades que quizás no están tan cerca y que las autoridades ni se enteran de que está pasando esa situación porque nadie lo denuncia. Claro, porque es que si bien es cierto, debemos tener leyes, políticas públicas que vaya a lo que es a normalizar toda esta situación del matrimonio infantil, que al fin y al cabo no solo afecta a la República Dominicana, afecta a muchos países del mundo, porque sobre todo vulnera todos los derechos de los niños y niñas que se le hace pues que cometan esta causa de matrimonio infantil. Pero tiene Raquel toda la razón al decir que todo esto debe comenzar desde el hogar. Cada padre, cada madre, cada representante legal de un menor de edad debe ponerse en la situación de que cada persona hay que respetarle su derecho y que no puede ser posible que un niño que es menor de edad,
que en cierto punto, porque en cierto punto y ciertas legislaciones, el menor de edad no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, pero en eso del matrimonio infantil no se tiene presente, que son varias condiciones que hay aquí. Entonces hay que tomar muy en cuenta lo que es la prevención, porque las leyes son buenas, hay que aplicarlas, pero si ya tenemos una educación desde la casa, podemos dar lo que es un sistema preventivo más eficaz. Y más considerando que el matrimonio infantil, incluidas las uniones tempranas, se consideran una manifestación de violencia de género que sufren más de 650 millones de niñas y adolescentes en todo el mundo, de los cuales 60 millones viven en la región latinoamericana, impidiendo la realización de sus derechos. Porque es que cuando a veces las niñas optan por irse del hogar, formar una familia, porque entienden que van a ser más libres, porque entienden que van a lograr una mejoría económica, o bien empujadas por sus padres, pero después resulta que caen en manos de una persona que no quiere que vaya a estudiar, que no quiere que trabaje, que no quiere que haga nada porque la quiere tener ahí vigilada las 24 horas y bajo su control. Claro, porque es que si ya el niño, que como comentaba, no tiene quizás la capacidad de ver ciertas cosas en algunos puntos de vista, esto podría llegar a lo que es hasta una explotación sexual, porque es como dice, si te casas, ya luego con la persona que te case no quiere que tú salgas, no quiere que tú estudies y quizás solo quiere estar contigo en la casa, pero ya en actos sexuales o cosas así, y esto también se puede convertir en lo que es una explotación sexual. Es que el matrimonio infantil tiene mucha variable y como decíamos, lo de la pobreza que conlleva a lo que es el matrimonio, a estar con una persona que quizá luego a largo plazo tú no quieres o que nunca quisiste y que tuviste que casarte con eso tiene cierta implicación y cierta violación de los derechos de cada persona. Es una situación muy difícil. Hay mucha tela que cortar ahí, pero vamos nosotros a pasar a la parte de las recomendaciones y vamos a ver qué nos tiene Laurenis en ese sentido. La República Dominicana se ha encontrado posicionada durante varios años consecutivos en el primer país con mayor índice de matrimonio infantil o unión informal entre menor y adulto. Aun cuando nosotros somos una sociedad de clase media en un gran porcentaje, en comparación con África subsahariana, donde la pobreza es prácticamente extrema, no hay una explicación lógica de por qué estos índices se encuentran de manera igualitaria. Continuando con otros países de la región, en segundo lugar Panamá, luego está Cuba y Belice. ¿Qué proponemos? Investigar, sensibilizar a la ciudadanía y hacer abogacía pública y política para que se prioricen los esfuerzos públicos y de la sociedad dominicana para eliminar la práctica de las uniones tempranas y asegurar la prohibición legal de los matrimonios de menores de 18 años sin excepciones. Pero, dada la complejidad del problema, para acabar con el matrimonio infantil es necesaria una acción interinstitucional que involucre a todos los actores sociales, reformando el marco legal como se ha estado conociendo y adaptando las políticas sectoriales y desarrollando programas específicos de prevención. Es por ello que a través de su programa hacemos un llamado al Congreso para que en vista de el tiempo que se está tomando la reforma del Código Civil, se haga un espacio para sacar de manera independiente una ley que revoque los artículos de este código que permita el matrimonio entre 15 y 16 años para que se pueda empezar a aplicar lo antes posible. La verdad que es nada halagador ocupar el primer lugar en temas de matrimonio infantil. Eso tiene que cambiar. Y más siendo la República Dominicana un país pues con mucha cultura de muchas personas que han estudiado,
¿cómo puede ser de un país que no hay tanta pobreza extrema como quizás en otros países? ¿Cómo es posible que seamos los primeros? Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo. Y sobre todo, tomar en cuenta que estamos haciéndolo de la manera incorrecta. Es decir, cuando una niña comete un error, en vez de encontrar el apoyo de sus padres, la están empujando a que siga cometiendo errores, porque la hacen que se case, hacen que forme una relación que quizás no quiere tener, porque tal vez en un momento pues fracasó por lo que sea, y luego se arrepiente. Pero ¿qué pasa? Ya en la casa no la quieren y quizás ve como opción que puede tener una cierta estabilidad con esa persona y se va. Entonces luego es que tenemos los casos de la joven que le echaron ácido del diablo o que es maltratada por la pareja o que finalmente eso no se pudo, pero como no puede volver a su casa, se va a la calle, quizás a trabajar en la prostitución, se asocia con delincuentes, se va a atracar, se va a cometer una serie de delitos que se pudieron evitar. Eso es así, por eso yo recomiendo que toda persona en todo país debe tener una educación adecuada, una educación no solo de darte unas materias básicas en los centros de estudio, debemos tener una educación sexual para que mujeres y hombres pues sepan cómo va todo esto de la sexualidad, qué consecuencia puede traer el matrimonio a temprana edad, pero sobre todo también los legisladores facilitar a la población unas legislaciones, unas normativas específicas que ayuden a los menores de edad, porque yo es que últimamente he creído que todo lo que pasa por el Congreso no se toma en cuenta los menores de edad, pero en nada. O sea, no solo en el matrimonio infantil, hay muchísimo delito contra menores y yo no veo que le dan esa importancia, esa relevancia que debería tener, porque los menores de edad son los más vulnerables, así como también yo considero que deberíamos tener programas de formación tanto para funcionarios públicos, tanto para educadores, para los padres, dentro de las iglesias, que seamos todo una unión para que esto del matrimonio infantil, pues más que una causa, sea una prevención en toda la República Dominicana. Y también que existan programas de apoyo, porque si, por ejemplo, una joven cometió un error, tuvo un fracaso y no se quiere casar, pues si los padres no la reciben en el hogar, que haya una institución que la apoye, que la ubique, qué sé yo, en un lugar, pero que no permita que se cometa ese error que hasta ahora se ha estado dando, que ya sabemos en qué termina. Asimismo, es todo muy lamentable. Lo primero es ser el país número uno con lo que es el matrimonio infantil, ver que cada día en el Congreso nuestras autoridades pues toman decisiones, pero a pesar del auge y las consecuencias estos últimos días que ha traído esto del matrimonio infantil, todavía estemos pues trabajando estos temas y como actividades como esta para darlas a conocer y que nos escuchen. Pero esperemos que todo esto mejore y que pronto tengamos buenas noticias. Y a usted le invitamos a seguir con la parada virtual porque en cada entrega tenemos un tema que preocupa a la sociedad y que esperamos pronto tenga una solución. Nos despedimos y hasta la próxima parada virtual.